El Congreso Nacional sobre el control de armas en manos de civiles que trae legislación comparada de Brunei, Camboya, Eritrea, Fiji, Guinea, Maldivas, Islas Marshall, Miramar, Nauru, Corea del Norte, Palau, Seychelles, Islas Solomón, Somalia, Timor Oriental y el Vaticano. En respuesta a unos... hay que hacer visita inspectiva. Finalmente, en último lugar, presidente, confirmación, para finalizar la cuenta, confirmación de la participación en la sesión de hoy de los especialistas, la analista de políticas públicas de derechos digitales, señora Michelle Bordachara, y la experta en materia de datos personales y nuevas tecnologías, abogada señora Romina Garrido, que ellos nos van a asesorar para temas puntuales de dudas que tengan los señores parlamentarios en el transcurso del debate particular. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente, diputado Araya. Agradecer el informe que nos envía la Biblioteca del Congreso. Interesante ver el listado de los países que tienen una prohibición total de armamento. Creo que son bastante particulares. Incluso siendo muy pechoño, presidente, no me iría a vivir al Vaticano tampoco. El resto de los países yo creo que me daría un poquito de miedo. Así que es bien interesante el informe, porque pone en evidencia que la discusión no puede estar en torno a la prohibición total, sino a cómo regulamos, controlamos y hacemos un uso efectivo de las armas. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Fríes. Sí, en ese mismo sentido, porque me parece que es un poco extremo, digamos, irse a los países que la prohíben, pero sí hay países que tienen bastante más restricciones que nosotros y yo pediría un informe respecto de eso. Claro, porque entiendo, diputado, si usted me permite, que claro, la solicitud a la Biblioteca del Congreso Nacional fue a aquellos países que prohíben totalmente el uso del arma. Y nos gustaría solicitar, si están de acuerdo, un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional de aquellos que son restrictivos en materia de armas y los resultados que tienen. No sé si están de acuerdo. Sí. Pero un poquito más agotado, porque lo restrictivo en materia de todos los países de posesión de armas, de uso y posesión de armas. Tiene la palabra el diputado Joanet, luego el diputado Long. No, sí, es para precisar, yo creo que hagamos un comparado. Eso no. Comparado. Pongan a Chile, ¿dónde está? Diputado Long. Precisando, ya teniendo el informe de los países que prohíben totalmente la posesión de armas en manos de civiles, podríamos hacer ese informe, que me parece bien lo que dice el diputado Jonet, es en relación a los países que tengan una legislación más restrictiva que la que tiene hoy día Chile, de acuerdo a la última ley aprobada hace poco en este Congreso. Entonces estamos todos de acuerdo. Pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos informe aquellas legislaciones que son más restrictivas que en nuestro país en materia de armas. O menos también. Sí. Y menos también. O sea, que lo explique. Que lo explique, que haga un contexto. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel? Pues, obviamente tenemos que comparar. ¿Estamos de acuerdo? Se acuerda. Muy bien, diputada Fríes. Especialmente en materia de porte de armas. Sí, pues. De uso de armas. Precisemos. Tenencia. Ya. No sé, por eso pregunto. Sobre regulación en materia de armas. Se ofrece la... No, por Timor Oriental yo creo que puede tener un problema. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Castro. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, no habiendo puntos en la cuenta, en puntos varios. A mí me gustaría sancionar el programa de la visita inspectiva que tiene esta comisión a la macrozona sur, que nos ha acompañado el diputado Joanet, que dice relación con el miércoles 27 y 28 de julio, que se les hizo llegar a cada uno de las y los diputados. Me parece que ahí hay logística, gestión en cuanto a los lugares, los invitados. Siempre podríamos invitar muchas más personas, eso también. Ya no, si alguien quiere reunirse también estando en la Araucanía, no hay ningún problema, pero me parece como base importante que lo sancionemos y lo aprobemos. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Diputada Fríes.
Sí, yo tengo, insisto, un problema ahí, me parece muy bien en términos institucionales que estén todos los actores. Em, a través suyo, señor presidente, el diputado Joanet planteaba que esto era un tema de seguridad ciudadana y que por lo tanto solo estaba esa arista, pero quiero recordar también que la seguridad ciudadana no está aparte del tema de los derechos humanos, por lo tanto, pediría, por ejemplo, que fuera a lo mejor el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano institucional también, porque estamos hablando de distintas violencias que producen inseguridad ciudadana. Diputado Jonet. Yo, por su intermedio, quiero recordarle, presidente, que yo fui el que solicité que fuera para la Araucanía y la solicitud fue expresa, fue fundamentalmente para el tema de la violencia en la Araucanía y reunirse con las víctimas de violencia rural. Ese fue y ahí está en acta, fue así y el objetivo ese. El programa tiene fundamentalmente se reúne con todos los actores institucionales y tal vez lo único no es el Consejo de Lonco, es el único Consejo de Lonco que hay, no. Y con la víctima de violencia rural. ¿Les parece que lo sancionemos y lo aprobemos? Y eventualmente, claro, si hay alguna posibilidad que nos reunamos, estamos llanos y tenemos tiempo. Diputado Castro. A ver, yo Se mandató a los Sí. diputados de la zona a generar un programa. Sí. Por lo tanto, yo creo que ese programa debería por lo demás me parece sumamente acotado que están viviendo y han vivido yo estoy con la idea de aprobar. Diputada Paula. Plasencia. Siempre te confundo. Ale, es tanto el cariño que tengo por usted. ¿Quién es Paulaza? Siempre le digo a Paulaza. Que nos precisa. Gracias, presidente. Ahora enciendo el micrófono para no desperfilar la comisión. Bueno, gracias, saludo a quienes están presentes y de forma telemática. Yo sobre el tema de la visita inspectiva, presidente, quisiera pedir dos cosas. La primera es que nos pudieran hacer llegar el programa, no solo respecto de la visita al sur, sino que también al norte, porque ocurre que hay un tema logístico que programar. Para todos, para todas es complejo dejar la semana distrital para hacer esta visita, por lo tanto tenemos que tener la certeza no solo de que los tiempos calzan, sino que además podamos comprar los pasajes respectivos. Hay todo un tema que yo creo que tenemos que resolver, no me parece menor, ¿ya? Para que resulte. Y lo segundo es que respecto del programa, si bien yo entiendo que la visita inspectiva la concordamos en esta comisión, con un mandato particular a que la propuesta la hicieran los diputados de la zona, creo que por ser una visita de la Comisión de Seguridad, acordada en comisión, debiera reflejar la diversidad que también tiene esta comisión y no generarse una especie de imposición respecto del programa. Lo voy a plantear de ese modo para que se entienda claramente, una imposición respecto del programa con una mirada muy particular del tema y que en el fondo, porque si no nos ponemos de acuerdo y cada uno va y hace la visita que mejor le parezca, con la gente que mejor le parezca, y no es una resolución de la comisión. Entonces yo quiero pedir que en honor a la diversidad que también existe en esta comisión, podamos abrir la posibilidad a que se incorporen organizaciones u otras instituciones vinculadas a los temas. Eso simplemente. Gracias, Alejandra. Diputada Plasencia. Mira, lo que pasa es lo siguiente, nosotros mandatamos, es cierto, a los diputados de la zona que fueron quienes fueron los precursores además de esta visita inspectiva. Yo creo, y en aras de la diversidad, esta es una visita que tiene que ver con materias de seguridad ciudadana, y lo que está contemplado desde el punto de vista institucional, esto se puede abrir e invitar a muchas personas, pero aquí creo yo que es sensato porque nos reunimos con no solo los gobernadores regionales, que son los electos democráticamente, sino con los delegados presidenciales, que van a hacer ver
la voz del gobierno, la voz institucional del oficialismo también, que me parece muy bien, yo también formo parte del oficialismo. Y lo que sí nos da harta diversidad es que nos vamos a reunir con las asociaciones de alcaldes de Malleco, Costa Araucanía y también del Valle, que le da también el pluralismo jurídico fundamental, en mi opinión, que son quienes están viviendo esta problemática, que son los propios alcaldes. Ir sumando otras instancias, ir sumando otras instituciones, pucha, puede complejizar el tema también. Hay una propuesta concreta, yo concuerdo con usted que el tema del norte no nos ha llegado nada por escrito y que es importante poder sancionarlo. Y yo lo que les pediría social a la comisión es que, como está mandatada, que sancionemos el programa de la visita inspectiva, que me parece siempre puede haber alguien más que participe. Yo entiendo el punto de la diputada Fríes, en el sentido que hay un tema de derechos humanos, pero aquí lo fundamental es el tema de seguridad ciudadana. Las otras comisiones pueden realizar visitas inspectivas, que es algo que también me gustaría tocar. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno Interior ahora está viendo temas de seguridad e informes con el subsecretario de Interior, tema que a mí no me parece, porque por algo estamos temáticamente divididos en el Congreso para analizar los temas. Hoy día que la Comisión de Gobierno Interior se reúne con el subsecretario para ver el tema de violencia rural y otros temas, y no me parece. Y las problemáticas que están en el norte, claro. Entonces, como este es un tema de seguridad ciudadana, me parece importante que en este programa podamos desarrollar este tema específico. Entonces yo los invito y les quiero pedir que lo sancionemos porque fue un mandato, sin perjuicio, como plantea la diputada Fríes, que podamos acomodar parte del itinerario y sumar eventualmente a otra institución que también le dé el sentido que le quiera plantear, y en aras de también felicitar el trabajo que hay aquí, de organizar, de conseguir los lugares, las coordinaciones, y todo eso lo ha hecho el diputado Jonet. Yo los invito, por favor, a aprobarlo por unanimidad. ¿Está en su WhatsApp? Lo mandamos al WhatsApp del... ¿Está en el WhatsApp? Sí, hace un ratito. Recién lo mandé. Si lo aprobamos, lo damos por aprobado, ¿les parece? Se aprueba por unanimidad. Ya no suena. Muchas gracias. Diputado Castro, que no ha traído el programa por escrito. No hemos traído el programa por escrito por una razón bien simple, señor presidente. Mire, Sí, los pasajes, la diferencia del norte con el sur es que a Antofagasta existen vuelos cada media hora máximo. ¿Por qué no hemos enviado el programa? Porque tenemos dos programas. Estábamos viendo y lo vamos a terminar de consensuar hoy día con el diputado Araya. No nos hemos podido juntar, pero tenemos la siguiente duda. No sabemos si dejarlo solamente para el día lunes. ¿Por qué? Producto que la subida a Ollagüe, las temperaturas y la climatología hoy en día, aparte de la altura, que para algunos puede ser complicado, tendería a dejarnos solamente el día lunes. Pensaríamos en solamente dejar el día lunes. Es por eso que nos ha enviado. Pero los pasajes, para su tranquilidad, todos los pasajes que hemos ido de ida y de vuelta siguen estando. O sea, los aviones siguen estando. Allá se tendría solamente que arrendar un auto por grupo de diputados. Yo puedo prestar el mío, el diputado Araya también. Habría que arrendar un auto. Y en cuanto al programa, sí, las autoridades están consensuadas con él. Lo que estamos solamente esperando es ver si es que subimos a Ollagüe, donde en el fondo se produce la migración ilegal, donde están peleando nuestros carabineros, o dejamos eso producto del tiempo, producto de la climatología. Así que mañana en la mañana, para la tranquilidad suya, señor presidente, de Alvarito, los demás lo tendrán. muchas gracias, Muchas gracias. diputado Castro. Se agradece. Oye, ¿puntos varios? ¿No hay más puntos varios? Diputado Castro, puntos varios. Señor presidente, yo tengo la comisión, ahora en 20 minutos más, la comisión de régimen interno, comisión que no ha sesionado este año. Es sumamente importante porque ustedes saben que la comisión en el fondo que se desarrolla es como el directorio de nuestro Congreso, y por lo tanto, si alguno de los diputados o las diputadas presentes se pudiese parear conmigo en 15 minutos más, se lo agradecería mucho. Eso es. Gracias. Vamos a empezar a votar ahora. Diputado Pulgar. Presidente, también estoy en dicha comisión, así que también estoy en la misma condición. Pero usted no se podría parear con Castro, ¿no? No. Es como lo mismo, ¿no? Diputado Orsini. Presidente, yo quería hacer un puntos varios, pero le quería pedir que suspenda. ¿Dejamos de grabar? Sí.
por Ok. favor. Oye, atendí una solicitud, hay un 13 tema reservado, vamos 3 a minutos. suspender 2 minutos. Apague los micrófonos, por favor. La discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado moción de los diputados señores Alessandri Castro y de las diputadas Orsini, Santibáñez, Yomans y de los exdiputados Díaz y Fuenzalía y de la exdiputada Fernández, que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. El boletín es el 13.928-07, que tiene urgencia calificada de simple. Hago presente que durante la tramitación de la discusión en particular de esta iniciativa, tal como acordó esta comisión, contaremos con la colaboración en materias específicas de las especialistas, en particular la analista de políticas públicas en derechos digitales, doña Michelle Bordarach, y la experta en protección de datos personales en nuevas tecnologías, abogada Romina Garrido. Son bien preparadas las especialidades. Sí, sí, así que agradamos mucho. Así que vamos a dar inicio. Tenemos, y les quiero plantear lo siguiente a las señoras diputadas y diputados. Existen, respecto al texto aprobado como base, que es la indicación sustitutiva, existen tres indicaciones. Entonces, una alternativa es que votamos en particular todos aquellos artículos que no han sido objeto de indicación, los aprobemos o los votemos y después discutamos las indicaciones en particular. Salvo una, que es el artículo primero, que tiene una observación el diputado Araya que nos planteó. Entonces vamos a ir votando una por una porque no hay acuerdo. Sí, por favor. Con el diputado Pulgar, nos gustaría retirar la indicación que nosotros presentamos. Ok. Así que con eso ya algo de trabajo. Súper, si nos puede invitar. Perfecto. La página 8. No, ¿cómo página 8? La 3. La 3. La 3. La página 3. Pero es respecto... Es que tiene la indicación de Castro. No, la 8. Claro, pero es la indicación número 1 y 2, ¿no? Son dos indicaciones que formularon. ¿Va a retirar ambas indicaciones? A ver, que precise bien. Solamente la indicación número 2, que consta en la página 8 del comparado. Ok. Entonces vamos a proceder a iniciar. Se retira entonces la indicación número 2 presentada por los diputados Castro y Pulgar, que consta en el artículo 8 del comparado, o sea, en la página número 8 del comparado. Presidente, ¿me lo puede escribir para el WhatsApp que retira la indicación de la página número 8, por favor, diputado Castro? Por favor, diputado. Por favor. Vamos a tener entonces constancia por a escrito. iniciar la discusión en particular con el artículo número 1. Señor secretario. Carolita, ¿podría leer? Sí. Vamos a partir entonces la discusión con el artículo propuesto, que es el 143 bis. El artículo primero, parte de arriba, no. Parte de arriba. El artículo primero. Sí. Artículo primero, modifíquese el Código Penal en el siguiente sentido. Incorpórese en el párrafo tercero del título tercero del libro segundo, a continuación del artículo 143, el siguiente artículo 143 bis. Artículo 143 bis. El que, con violencia o amenaza de irrogar un mal considerable, compeliere a otro a ejecutar u omitir una acción determinada, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. No es ilícita la coacción cuando se amenazare con 1. Hacer uso de un derecho cuyo ejercicio constituyere un modo legítimo para conseguir el propósito perseguido con la coacción. 2. Divulgar lícitamente un hecho si el propósito perseguido con la coacción consistiere en prevenir o reparar un daño resultante de ese mismo hecho. 3. Infligirse un mal a sí mismo. Es el número 1 del artículo primero. Número 2. Incorpórese en el párrafo quinto del título tercero del ¿Les libro parece? segundo. Vamos a ver el artículo 143 bis propuesto. Se ofrece la palabra. Ya. Diputado Araya, diputado Longton.
diputado Orsini luego. Presidente, al respecto tengo dos observaciones. La primera, o sea, una en general sobre lo que es considerado como coacción lícita. En el inciso segundo se señala no es ilícita la coacción cuando se amenazare con, y ahí hace en tres numerales, da cuenta de algunos supuestos que resultan preocupantes. Porque por una parte la coacción, cuando se amenaza con hacer uso de un derecho, cuando constituye como medio legítimo para conseguir lo querido por quien coacciona. Por ejemplo, tengo el derecho a usar mi dinero o moverme de tal a cual lugar. Estamos legitimando la coacción. Aquí lo relevante no es que sea ilícito lo que se hace, sino que la coacción seguirá siendo ilícita. La coacción sigue siendo ilícita. Pero me quiero detener de atrás para adelante en el numeral 3 que dice infligirse un mal a sí mismo. Y como les señalaba antes de comenzar esta sesión, si uno entiende cuáles pueden ser los supuestos y las aplicaciones de esto, es por ejemplo la amenaza que una pareja le puede decir a la otra, si no volvemos, me mato. Lo que yo creo que sería espantoso considerar que eso es legítimo o lícito. Entonces, este artículo o este numeral me hace muchísimo ruido y creo que debiésemos eliminarlo de esta propuesta porque pone unos supuestos que la bajada práctica son bastante aterradores. Eso en el número 3, pero después en el 1 y el 2 estamos legitimando la coacción. En el numeral segundo es la funa directamente. Entonces, claro, basado en ciertos argumentos vamos a legitimar la funa. Podemos dejar de mencionarlo, pero volverlo lícito me hace mucho ruido, presidente. Sí, me gustaría que pudiésemos darle una vuelta a este tema para no zanjar sin prediscusión. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Longton. Presidente, yo tengo varias dudas, más que el fondo, es la forma. Primero, yo creo que excede la idea matriz porque estamos hablando de la violencia digital, no específicamente del delito de amenaza, que tiene un tratamiento además regulado ya en el Código Penal el 296. Entonces, lo que vamos a hacer acá es alterar lo que está en el 296 sin derogar o sin modificar el 296. Por lo tanto, se puede producir una antinomia evidente, dos normas que van a chocar o colisionar. Recordemos que en la legislatura pasada aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto del expresidente Piñera que tendría a regular de mejor forma el delito de amenaza y hostigamiento. Es más, yo revisando este proyecto me encontré con varias normas incluso muy similares a ese proyecto que está en segundo trámite. Pero lo que hacía ese proyecto era modificar profundamente el delito de amenazas, modificando el 96. Entonces, lo que se puede generar acá, más allá de las ideas matrices que podrían ser cuestionables desde el punto de vista de modificar el delito de amenaza, es que precisamente el 143 va a chocar directamente con el 296 del delito de amenaza, que lo regula específicamente. Por lo tanto, me parece que no es atingente en este proyecto regular el delito de amenaza, y si fuera así, tendría que tener una regulación sistemática, modificando, obviamente, el artículo que regula este delito. Además, obviamente, me sumo a los comentarios del diputado Araya cuando dice, bueno, yo también me sumo al tema, no es ilícita la coacción. La coacción es un tipo de violencia de distintos tipos, es un concepto amplio. Por lo tanto, ya es cuestionable que haya cierta excepcionalidad, sobre todo para tres casos concretos que por lo demás pueden ser demasiado extensos y pueden dar lugar a situaciones inadecuadas. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. Quería contar un poquito de dónde viene este artículo. Nace de la incomodidad de algunos asesores, particularmente del Partido Socialista, que con justa razón, creo yo, manifestaban que nosotros estábamos creando un tipo penal de hostigamiento digital, que es el ciberacoso, cuando en el Código Penal el delito de amenazas no contemplaba ni la coacción ni el acoso. Por tanto, estaríamos diciendo que es ilícito coaccionar a alguien o hostigar a alguien por medios digitales. Sin embargo, por medios no digitales es lícito. En el fondo, yo puedo hostigar a una persona, pararme fuera de su casa, llamarla por teléfono, escribirle cartas, pero siempre que no use los medios tecnológicos es lícito hostigar. Y eso era un problema legislativamente. Por tanto, para poder legislar sobre el acoso digital y el hostigamiento digital, era importante generar una figura en el Código Penal que también lo sancionara fuera del ámbito digital. A mí me pareció razonable la argumentación, y lo que se consideraba ahí era que el artículo al que viene a hacer referencia el diputado Longton solamente regula las amenazas y que faltaba entonces regular la coacción y el hostigamiento. Por eso se crean estas dos figuras que, si bien no tienen que ver con lo digital, vienen a salvaguardar
lo que mencionaba anteriormente, que es dejar abierto el paso lícito a conductas cuando no sean digitales. Ahora, quiero manifestar desde ya que si no genera consenso, a mí personalmente como autora del proyecto, esto no estaba en el corazón del proyecto, no tiene que ver con la violencia digital, no tengo problema en conceder y regularlo después de otra manera. No me voy a desangrar por estos dos primeros artículos, a mí me parecieron razonables y lo concedí, pero si no genera consenso y genera incomodidad y eso va a hacer que el proyecto le cueste más salir, igual creo que es algo que tenemos que resolver. No sé si nosotros, la Comisión de Constitución, pero efectivamente el delito de amenaza está muy desactualizado y hay que hacerle un tratamiento a ese artículo. ¿Lo podemos hacer ahora o en otro momento? Diputado Araya. Tiene que ver con un poco lo que decía el diputado Orsini en relación a las ideas matrices de este proyecto, porque inicialmente se pensó en la lógica del rol pedagógico de la ley, por eso había multas. Acá estamos metiendo ya presidio menor en su grado medio. O sea, dista bastante más, incluso con el contenido, y dista también del espíritu que se planteó al principio de este proyecto, si es que mal no recuerdo. Entonces, yo creo que este artículo un poco atenta contra los albores del inicio de esta discusión, junto con las contradicciones que genera, planteadas por el diputado Lonton, más los alcances que puede tener, como lo planteé en la intervención anterior. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Pues entiendo que no genera consenso este artículo. Entonces, la principal mocionante, que es la diputada Orsini, lo que le quiero proponer es que veamos si efectivamente lo votamos ahora o eventualmente lo podemos dejar para una votación posterior, para una eventual modificación, ¿les parece? Y continuamos con el resto del proyecto. Ok, así lo vamos a hacer. Vamos a dejar pendiente entonces el 143 bis. El 143 bis y el 161D. No, lo que estamos solicitando es dejar el 143 bis y el 161D, que son del mismo tenor, dejarlos pendientes para una eventual indicación, y si no lo vamos a votar, ¿no? Claro. Y por eso vamos a entrar derecho lo acordamos, y vamos a continuar con el 161, o si no lo votamos ahora, si no hay acuerdo. Por favor. Lo que pasa es que el 143 bis habla específicamente de las amenazas. Y hay que hacer la distinción entre las amenazas y el hostigamiento. El 161D distingue entre dos tipos de hostigamiento. El hostigamiento general, genérico, en amplio sentido de la palabra, y después le hace una bajada, una tipificación especial al delito de violencia digital. Por lo tanto, creo que en el último inciso si el hostigamiento fuese cometido en el contexto de la violencia digital. Yo por lo demás estoy por regular las figuras de manera genérica, amplia, sin caer en especificidades de ciertas conductas en específico, en este caso violencia digital. Para mí me hubiera gustado que el hostigamiento hubiera quedado de manera amplia, pero bueno, lo estamos regulando así. Pero el 143 bis habla de las amenazas, por lo tanto yo creo que no hay contradicción entre el 143 bis, que habla de la amenaza, y el 161D, que en este caso entraríamos a discutir, que precisamente se refiere al hostigamiento. Ok. Más que la amenaza. Dicho lo anterior, entonces, vamos a dejar pendiente única y exclusivamente el artículo 143 bis, y vamos a comenzar la discusión y votación en particular del 161D, secretario. 161D. El numeral 2 del artículo 1. Sí, numeral 2 del artículo 1. Incorpórese en el párrafo 5º del título 3º del libro 2º, a continuación del artículo 161C, el siguiente artículo 161D. Artículo 161D. Será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio el que, afectando gravemente las condiciones de vida privada de otra persona, insistentemente, 1. La siguiera en sus actividades. 2. Estableciera o intentara establecer contacto con ella. 3. Intentaré comunicarse de forma presencial o a distancia con ella. Se impondrá la pena en su grado máximo cuando concurra alguno de los siguientes casos. 1. El delito se cometa contra un menor de edad, una persona con discapacidad o un adulto mayor. 2. El delito se cometa en forma anónima o proporcionando una identidad falsa. Si el hostigamiento fuese cometido en el contexto de la violencia digital, por medio de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, tales como redes sociales, plataformas o programas concebidos o adaptados, se aplicará lo establecido en el artículo 161J. Ahora, diputado Lonton.
Sí, presidente, me parece bien el artículo, pero tengo algunas observaciones. Primero, en el número 1, dice la siguiere en sus actividades. Basta con la siguiere, ¿por qué tiene que ser las actividades? Ahí entramos a una zona gris. ¿Qué es lo que se refiere con actividades? Actividades laborales, no laborales, domésticas, no domésticas, todas. Entonces, la siguiere queda amplio, porque ¿qué actividades? ¿Qué se refiere con actividades? Pueden ser todas, o puede ser ninguna, o pueden ser algunas. Entonces yo creo que queda más amplio que la siguiere. Si el delito se tipifica cuando lo sigue a la persona, no una determinada actividad. El mero hecho del seguimiento ya es un hostigamiento. Eso. Y por otro lado, en el número 2 dice el número 3, perdón, dice intentar comunicarse de forma presencial o a distancia con ella. No es suficiente, presidente, porque debería ser más amplio. Que intentar comunicarse con ella por cualquier medio. Porque ¿qué pasa si yo envío un papel con una amenaza y te la dejo debajo de la puerta? ¿Comunicarse de forma presencial o a distancia con ella? No, puede ser interpretable, puede no ser a distancia. Hay que intentar comunicarse con ella. Queda mucho más amplio, no hace una distinción entre en manera presencial o a distancia, porque se entendería que la forma presencial y a distancia cabe dentro del intentar comunicarse con ella. ¿Por qué hacer una distinción entre presencial o a distancia? Porque de cualquier forma, intentar comunicarse con ella de cualquier forma. Dejarlo amplio, no específico, porque te podría excluir ciertas situaciones que el día de mañana podrían generarse. Eso. Diputada Orsini. Me parece bien lo que plantea el diputado. En ese caso, a ver si puedo ingresar la indicación, pero la siguiere. Número 1, la siguiere, punto. Segundo, el 2, entiendo que está bien. El tercero, intentar comunicarse con ella, punto. De cualquier forma. Okay. De cualquier forma me parece bien. Y el último inciso, ya sé que esta indicación es mía, pero fue en consenso. Me parece que está de más. Si el hostigamiento fuese cometido en el contexto de la violencia digital, por medio de tecnología, se va a aplicar lo que establece el 161J. Y el 161J tipifica el acoso digital. Entonces, me parece redundante. Entonces, ¿les parece que suscribamos una indicación en ese tenor? Vamos a suspender por 1 minuto, para que 2 minutos para que el diputado lo redacte, se presente y lo votemos. ¿Ok? El diputado Alonso lo hace con la diputada Orsini. Se suspende por 2 minutos. Si usted nos puede ayudar a ilustrar esta discusión. Buenas tardes a todos. Por su intermedio, presidente, los saludo a usted y a los demás diputados presentes y a la Secretaría Ejecutiva. Mire, respecto de este artículo queda fuera efectivamente de los delitos que están definidos como violencia digital. Pero yo sugeriría analizarlo en paralelo o en el contexto de la violencia digital, porque ambos tipos de acosos son igualmente dañinos, inclusive el acoso digital es aún más dañino debido a la facilidad que tienen las personas de poder ocultarse en línea. Los agresores se muestran mucho más confiados de poder agredir a las víctimas, la información se viraliza o se amplifica de manera más fácil. Por tanto, el 161D yo sugeriría analizarlo en conjunto con el 161J, porque si uno los compara, acosar a alguien físicamente tiene más pena que acosar a alguien online. Además, los tipos penales están definidos de manera distinta en las conductas. En el acoso digital no se considera el seguimiento y hoy en día también es posible hacer seguimiento a una persona digitalmente, instalándole, por ejemplo, un programa espía en el celular, perseguir a la pareja de manera, no sé, escondida. Entonces, en un caso, en el acoso físico se está sancionando con presidio y el acoso digital se está sancionando solamente con multa. El acoso físico habla de las afectaciones solamente a la vida privada. Y el acoso físico o digital puede afectar no solamente la vida privada de las personas, sino que también su integridad psíquica, su libertad, su seguridad personal, su integridad física, su dignidad, etcétera. Entonces, reducirlo también solamente a las afectaciones de la vida privada
queda un poco, creo yo que como estamos en el ámbito del derecho penal, las conductas tienen que estar bien tipificadas para que sean sancionadas en el futuro. Entonces, hay que mirar estos dos artículos comparativamente como para poder definir y no dejar con mayor desprotección a las personas que sean acosadas por medios digitales frente a medios físicos. Hoy en día es mucho más fácil acosar por medios digitales que por medios físicos, y la gravedad de las conductas por medios digitales ya la hemos visto. Vimos el suicidio, por ejemplo, de Katy Winter hace algunos años atrás, que fue acosada por redes sociales. Entonces las consecuencias son graves. Entonces este 161D tiene que mirarse con el 161J en paralelo. Muchas gracias. Y su propuesta en concreto, además de verse, es mantener el texto que se plantea en la moción. Si se mantiene el texto que se plantea, yo sugeriría ampliarlo a no solamente las afectaciones a la vida privada, pero si es que me permitiera hacer una propuesta, yo sugeriría tipificar un solo tipo de acoso del cual sea posible sancionar en medios físicos o en medios digitales, de la misma manera. Y quizás agravado mediante los medios digitales con una multa como la que se propone en el 161J, por la facilidad que hay hoy en día de poder acosar a una persona por medios digitales, y porque son conductas que hoy son las que han presentado mucha más masividad, si se quiere. Muchas gracias, Romina. Entendemos la problemática en la discusión y por eso nos damos el tiempo para verlo, porque efectivamente el acoso en medios digitales y en medios materiales también pueden ser muy complejos. Diputado Orsini, usted tiene la palabra. Sí, presidente, tengo una idea muy punitivista. Lo que podríamos hacer para solucionar el problema que efectivamente está a la vista, que es que si es que lo dejamos como está, es menos gravoso acosar digitalmente que acosar presencialmente, lo que tendría dos consecuencias, la que se ha planteado por la especialista y también lo que me señalaba el diputado Longton, que finalmente va a ser letra muerta el delito de acoso digital, porque los jueces podrían, o los fiscales podrían decidir formalizar y acusar siempre por el delito de acoso y dejarían de lado el delito de acoso digital. Entonces, en ese contexto podríamos agregar solamente la palabra además. En el fondo ahí transformaríamos un agravante el hacerlo por... O sea, si el hostigamiento fuese cometido en el contexto de la violencia digital por medio de tecnología de la información, estas convenciones tales como redes sociales, plataformas o programas, se aplicará además lo establecido en el artículo 161J. Al fin el inciso final. Final. Claro, además, entonces en el fondo se va a sancionar por hostigamiento y además se le va a cobrar la multa que establece el artículo 167J. Si es que el acoso es además por medio digital. Eso se me ocurre que podría... Lo que está planteando el diputado Orsini es sancionar el acoso y agravarlo en caso de que este acoso sea por medios digitales. Diputado Araya. Presidente, yo creo que eso es que me genera una contradicción en términos de cómo consideramos la gravedad de los hechos. Creo que físicamente es mucho más grave que digital. Podemos discutir, hay casuística obviamente, pero genéricamente lo presencial, con la amenaza, con el sujeto ahí, uno va a tender a entender que es mucho más agresivo, el riesgo es inminente, puede estar ahí, versus lo que puede ser digital. Entonces, en considerar que lo digital es un agravante, o sea, puede ser más fácil eventualmente para los que tenemos más acceso a la tecnología, pero considerarlo como más grave, creo que hay una contradicción punitiva. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Yo creo que decir que puede ser menos grave el acoso digital cuando las consecuencias ya vistas son llegar al suicidio, por ejemplo, producto de acosos directos o indirectos que se han hecho como parte de un proceso, además. Es mucho más fácil, como decía la diputada Orsini, hoy día acceder a medios digitales de distinta índole, además, teniendo acceso a Internet incluso de forma gratuita, para poder, y estamos viendo que además debiera ser un derecho el acceso gratuito a Internet, pero en el fondo
tú tienes hoy día múltiples plataformas para generar situaciones de acoso que lleven incluso al suicidio de una persona. Entonces, me parece que no es liviano, ¿no? No es decir, son formas distintas de acoso, pero pueden ser igualmente graves. Y yo creo que hay que actualizar en el fondo la mirada, porque este es un tipo de delito que es de estos tiempos, es de estos tiempos, y genera un daño irreparable en algunos casos a las personas. Entonces, apelar a la educación, yo soy una de las que está convencida de que tenemos que educar sobre esto, sobre todo a la juventud, pero es un hecho también que hoy día se utiliza para cometer un sinnúmero de delitos, incluso delitos de otra índole, como estafas y otras cosas por el estilo. Entonces, creo que hay que tomárselo bien en serio, porque esto realmente puede dañar profundamente a las personas. Muchas gracias, diputada Plasencia, diputado Joanet, luego la diputada Santibáñez. Simplemente señalar que en la línea de lo que planteó el diputado Araya, si yo por lo menos lo que entendí que él trató de decir, efectivamente yo en eso coincido, en que en materia de intensidad de la violencia es muy distinta la promesa a la violencia presencial. En materia de, y ahí están los estudios, ¿no? Y yo puedo adjuntarlos. La violencia fundamentalmente contra la mujer, la violencia intrafamiliar, pero sobre todo contra la mujer, y cuando incluso es con causa de muerte, porque el individuo no es que la amenaza, él se acerca y finalmente él después entra a la casa y la mata. Y es porque justamente no hubo ninguna cortapisa antes. Y por tanto es muy distinto. Yo entiendo que la violencia que se puede hacer a través de las redes sociales, y yo estoy absolutamente de acuerdo en eso, pero en materia de intensidad me parece que es mucho más gravoso físicamente, la presencia física, y por tanto no puede ser equiparable una de otra. Eso simplemente yo por lo menos lo entendí así. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Presidente, primero saludarlo y saludar a toda esta comisión. Fui parte de esta comisión durante 4 años, un gusto saludar a la Secretaría también. Y sumarme a las palabras que acaba de mencionar mi compañera Alejandra Plasencia y también la diputada Orsini, quien es autora. Yo soy patrocinante de este proyecto también, porque me sumo a la discusión, porque efectivamente no puede ser menos gravosa una que otra, tomando en cuenta además que a través de las redes sociales, pensando que Chile, por ejemplo, el 80% de los chilenos usan Facebook y también existen lugares de acceso fácil al Internet, independiente de la brecha digital que pueda existir. No podemos considerarlo menos grave, puesto que a veces el llamado por redes sociales a amedrentar o a violentar a alguien puede ser aún más grave, y lo estamos viviendo incluso en este mismo lugar, en el Congreso de la República, cómo llamamos a funar a gente. Es una forma de amenaza y es una forma donde te pueden finalmente, a usted como diputado, a través suyo, presidente, el día de mañana exponer a algo sumamente grave. Es por eso que esto es, aparte de ser transversal, más allá de la violencia de la mujer, que es un tema que a nosotras sin duda nos va a llamar mucho más a legislar y a avanzar en esto, yo hablo por todos y todas. Por todos y todas, en este sentido, hay un tema muy grave respecto al tema digital, y no tiene que ver incluso con la edad. No es porque nosotros seamos más jóvenes, como mencionó el diputado, que vamos a tener más posibilidades de poder realizar este tipo de situaciones o qué sé yo. Acá estamos todos medidos por la misma vara, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Para terminar de ilustrar, y me parece importante, le vamos a dar la palabra a Michelle Bordachar de Derechos Digitales. Si nos puede ayudar, Michelle, se lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Más que hablar de mayor gravedad o menor gravedad, hablaría de tangible. Finalmente la gravedad va a depender como del tipo de amenaza y cómo se materializa, pero el hecho de que sea más tangible no necesariamente va a hacer que sea de mayor gravedad, es decir, la violencia, o sea, el acoso, por ejemplo, en físico. Entonces yo no lo vería en términos de considerar que la multa adicional sería equivalente a considerar que es más grave y por eso se establece una multa adicional, sino más bien como un desincentivo. Y creo que ese desincentivo es necesario
porque también los estudios muestran que muchas personas que no se atreverían a hacer algo en físico, por ejemplo, a dar su opinión, no necesariamente caso de violencia, pero incluso dar su opinión, y sobre todo con el tema de la violencia, sí se atreven a hacerlo online, porque están amparados muchas veces por el anonimato y también, bueno, por la distancia, ¿no? Entonces, yo no veo la multa como que estuviéramos calificando que fuera más o menos grave, sino como una forma de desincentivar, dado que la violencia ejercida a través de medios digitales es más probable que en el fondo que una persona se atreva a ejercerlo antes que ir físicamente a ejercer el daño en físico. Y lo otro, agradecería si nos pudieran compartir los estudios que ofrecieron compartir, donde se vería reflejado que la violencia, o sea, que en el fondo que el acoso físico genera más daño al final del día. Encantada si pudieran compartirnos esos estudios. Muchas gracias. Yo no escucho nada. Y Romina parece que tampoco porque hace signos. Así. No, es que se había quedado su mano alzada en el Zoom, Romina, pero ya estaba. ¿O quiere agregar algo, Romina? Sí, me gustaría agregar Por algo, favor. si es posible, diputado. No, me gustaría también distinguir de que cuando hablamos de acoso, no hablamos de conductas que a veces son físicas en cuanto a la violencia física que puede ejercer una persona sobre otra. Eso tiene otra sanción. Hablamos de monitoreo a una persona, seguimiento a una persona, intentar establecer contacto, atosigarla, perseguirla, hostigarla, oprimirla, con formas que a veces ni siquiera son físicas. Entonces, claro que cuando se llega ya a una cuestión física, como golpes o como otra cosa, ya estamos frente a otro tipo de delitos. Por tanto, no se puede entender que, claro, que los señores diputados consideran que ahí estamos frente a conductas que son mucho más graves, y por cierto que puede que lo sean, pero el acoso tiene esa definición de hostigamiento, monitoreo, persecución. Muchas veces ni siquiera es posible saber quién es el acosador, y también tener en consideración que, como señalaba Michelle, las redes facilitan el acoso. Lamentablemente, de las formas en que están construidas, la forma en que se relacionan las personas, se facilita el anonimato. Entonces, esto es algo que tiene que tenerse presente cuando se sancione esta conducta. Muchas gracias, Romina. Tiene la palabra la diputada Fríes. Y vamos a votar a continuación. Ya, solo que en realidad yo no me debatiría respecto a cuál es más grave o no. Efectivamente, cualquiera de los dos puede llegar a un resultado de suicidio, de muerte, etcétera. Lo que sí me parece es que son dos formas de acoso distinto. Ciertamente, en el caso de las redes, tiene la posibilidad uno de sustraerse a las redes, lo que no necesariamente en un acoso físico, sí, físico se llama, dimensión no virtual, digamos. Pero como creo que son dos cosas distintas que pueden tener un resultado, a mí lo que me parece es que habría que equipararlo, presidente. Es decir, no ponerle además un agravante, sino que sancionarlo de la misma manera, entendiendo que son dos realidades distintas. Sí, que van en paralelo. Diputado Araya y luego el diputado Longton, que presentó la indicación y vamos a votar. Sí, presidente, lo primero que me llama la atención, lo coercitivo de lo que se está proponiendo. Normalmente uno está acostumbrado a que los papeles sean al revés. Entonces esta cuestión es tremendamente coercitiva, impulsada desde quienes normalmente acusan de que la ley penal no tiene impacto y si subimos las penas no pasa nada. Entonces llama la atención de partida eso. Lo segundo, que me vuelve a generar contradicción con lo que conversamos al principio, cuando llegaron con este proyecto, cuando lo subimos nosotros, y se nos plantea la preocupación por los jóvenes especialmente, que muchas veces son víctimas o son victimarios
en esto y el rol pedagógico. Aquí ya estamos hablando de presidio en distintos grados. Entonces, me preocupa que terminemos al final del día metiendo más gente a la cárcel por esto. Estoy entendiendo yo entiendo la preocupación en casos en particular donde efectivamente el gallo, aquí se lo comenté, perdón, y aquí voy a hacer un manifiesto, se lo comenté a la diputada Orsini. A mí un tipo me escribió durante 6 años, WhatsApp, creaba perfiles, mailing con copia a un montón de gente. O sea, he sido víctima de esto. Pero plantear, como se está planteando esto, me genera bastante ruido, ¿no? Y equiparar lo físico, cuando alguien va y te dice algo, con la cantidad de estupideces que uno recibe, perdón el tecnicismo, por redes sociales, creo que podríamos estar cometiendo un error. Creo que ojo con lo que puede llevar esto, sobre todo en los jóvenes imprudentes de 18, 19, 20 años, que pueden terminar cometiendo este delito, y yo creo que no es el ánimo que a ustedes los mueve, de terminar con muchos niños, o jóvenes, ya mayores de 18 años, muchos jóvenes frente a un tribunal. Me llama la atención, o sea, les hago esa pregunta y con toda sinceridad. O sea, vamos a tener un montón de cabros que no han cometido otros delitos, que por imprudentes, por tontera, tengo idea, pueden llegar a caer en esta tipificación, y vamos a meterlos al sistema. Me genera ruido, presidente, perseverar en esta línea. Súper. ¿Quién justiprecia en definitiva eso? Si tiene reprochable conducta anterior, es el tribunal en su oportunidad, pero usted tiene razón en su planteamiento. Diputado Longton. Presidente, más o menos en la misma línea. Aquí estamos todos de acuerdo que el bien jurídico que se afecta es el mismo, dependiendo de hostigamiento sea digital. La forma de comisión, digamos. La forma de comisión. Entonces, a mí me generó ruido desde un comienzo el proyecto y que se hiciera la distinción entre dos tipos de hostigamiento, o uno general y uno en específico, que es la violencia digital. Aquí deberíamos hablar del hostigamiento propiamente tal y dejarle al juez que pueda establecer, de acuerdo a la gravedad de ese hostigamiento, un margen de no discrecionalidad, porque tiene que estar tipificado, pero de aplicación de determinada pena o de determinada multa. Ajá. Porque uno no puede decir si es más grave la digital o la que se realiza de manera física, dependiendo del contexto, la forma, el método de comisión y el resultado. Entonces, cuando tú haces la distinción, se puede generar esa diferencia que puede ser odiosa, donde se le va a poner más pena a la violencia o menor pena a la violencia digital, cuando quizás en la práctica puede ser más grave. Entonces, por eso a mí me causa ruido de que se haga la distinción, independientemente que tengamos el titular de proyecto de violencia digital, que creo que es finalmente la idea de las diputadas que lo presentaron, es poner esto sobre la mesa y visibilizarlo, que me parece bien, pero creo que eso plasmarlo en el Código Penal complica cuando se hace la distinción entre tipos de hostigamiento. Yo sé que ya quizás es muy tarde para hacer una modificación en ese sentido, pero creo que nos cuestionemos eso también, porque vamos a tener una complicación ahora evidente y clara con respecto a la penalidad o la multa. Presidente, considerando además, yo vengo de la mixta de reinserción juvenil, la multa la eliminamos, ya no está la multa. Por lo tanto, además vamos a tener que modificar esto, porque ya la multa a los adolescentes no se les va a aplicar, no va a existir la multa, estamos en mixta. La amonestación, trabajo comunitario, bueno, todas esas sanciones van a existir, pero no la multa, por lo tanto tampoco va a tener aplicación para los menores de 18 años, o no va a tener eficacia. Eso, gracias. Muchas gracias. Este es un proyecto que lleva varios meses en tabla, que ha sido objeto de análisis para tiempo para indicaciones. Me parece muy bien la discusión, pero lo que nos corresponde ahora es votar. Así que vamos a someter a votación este artículo. Diputado Orsini, usted tiene una propuesta. Sí, no, perdón, presidente. Yo iba a proponer, o sea, en el fondo acá tenemos que resolver lo siguiente. Si es que es más grave acosar personalmente que digitalmente, caso en el que el proyecto está perfecto porque sanciona con pena de presidio el hostigamiento físico y con pena de multa el hostigamiento digital. Si no, si creemos que es más grave el acoso digital que el acoso presencial, habría que agregar la palabra además y sumar las penas. Si es que creemos que son igual de gravosas, habría que aumentar la pena al artículo del acoso digital y dejarla con la misma pena que el acoso personal.
esas son las soluciones a los tres problemas. Ahora, lo que debiésemos resolver y quizás votar, presidente, Sí. es si nos parece que tienen la misma gravedad, es más grave el digital o es más grave el personal. Y eso, ya eso le damos una de las soluciones que están a la vista. Lo que pasa, diputada, es que la expresión de la mayor o menor gravedad de uno u otro se tiene que expresar en un artículo. Y no hay indicaciones, pero no hay ninguna indicación que así lo establezca, presentada. Entonces, vuelvo a insistir con los mocionantes y también que ¿les parece que si esto no incide en el demás, en el resto del texto, también lo dejemos suspendido para que definamos eso? ¿Les parece? Lo acordamos por unanimidad. Entonces los dos primeros, el 143 bis y el 161 bis D, en función de lo planteado por las diputadas y diputados, principalmente por la diputada Orsini, que es mocionante principal de este proyecto, los vamos a dejar pendientes a la espera de nuevas indicaciones. Ahora vamos a proceder a sancionar y discutir y votar en particular el artículo 161E propuesto, el 161 del crédito del boiler. que tenía una indicación que fue retirada por los diputados Castro y Pulgar. Número 3 del artículo primero. Ah, no, esta no, esta sí, No, esta las no. otras dos sí. Ok. Número 3 del artículo primero. Incorpórase un nuevo párrafo sexto de la violencia digital en el título tercero del libro segundo, en el siguiente sentido. Párrafo sexto de la violencia digital, artículo 161E. Se entenderá por violencia digital, para este párrafo, toda conducta realizada a través de tecnologías de la información y las comunicaciones, tales como medios, plataformas o dispositivos tecnológicos, y que atente contra la integridad, la intimidad, la libertad, la vida privada, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, económico, sexual o a la identidad o expresión de género, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia digital se manifiesta mediante el acoso, acecho, monitoreo u hostigamiento de personas, la difusión no consentida de contenido íntimo y la explotación sexual facilitada por la tecnología, la comunicación ilícita de datos personales de otro, la suplantación de su identidad o manipulación de información, la creación o almacenamiento de contenido sexual íntimo o simulado, sin el consentimiento de una persona mediante engaño, la coacción y las amenazas, los lenguajes de odio y discriminación, el desprestigio y la difusión de información falsa, y en general actos que socavan el libre desenvolvimiento de la personalidad en el espacio digital. Presidente, a ese numeral se ha presentado una indicación sustitutiva de los diputados señores Castro y Pulgar, que dice para sustituir el referido artículo por el siguiente: artículo 161E, constituirán violencia digital aquellas conductas realizadas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tales como medios de plataformas o dispositivos tecnológicos que atenten contra la integridad física y o psíquica de las personas, el respeto a sus vidas privadas y que causen daño o sufrimiento físico y o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. La violencia digital se manifiesta mediante el acoso, acecho, monitoreo u hostigamiento de personas, la difusión no consentida de contenido interno y la explotación íntimo, y la explotación sexual facilitada por la tecnología, la comunicación ilícita de datos personales de otro, la suplantación de su identidad o manipulación de información, la creación o almacenamiento de contenido sexual íntimo o simulado sin el consentimiento de una persona mediante engaño, la coacción y las amenazas y la difusión de información falsa. ¿Eso sería? Esa es toda, perdón, esa es toda la... Era más fácil que sacara no de género, claro, pero está bien. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Diputado Longton. Vamos a votar obviamente primero la indicación. Y luego... Presidente, yo primero solicitar que se dividiera la discusión entre el primer inciso y el segundo inciso. Porque el primer inciso pareciera establecer más un concepto sociológico de la violencia. Estamos hablando del Código Penal. El Código Penal tiene que establecer conductas específicas en donde hay una intencionalidad, es decir, donde se puede atribuir un dolo directo o eventual a la persona que está ejecutando la conducta. Y el inciso primero es sumamente amplio, porque establece un concepto amplio. De hecho, no establece la... Dice es una definición. Es una definición. Sí. Dice toda conducta. Primero habla de toda conducta, no habla de la intencionalidad.
realizada a través de tecnologías de información, y el otro está en un inciso segundo. Entonces, lo que pareciera ser más lógico es que el segundo habla específicamente de la conducta, porque dice la violencia digital se manifiesta mediante el acoso, el acecho, el monitoreo, Ahí que lo habla, tipifica. ahí fija la conducta específica. Pero en el primero no hay ningún tipo de intencionalidad, habla de cualquier tipo de conducta. Entonces es una definición amplia, un concepto sociológico, violencia, podemos ponerlo en otro cuerpo legal o bien o en un tratado, no sé, o en un memorándum o en un oficio, pero me parece que para el Código Penal es poco claro y claramente que puede generar complicaciones, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra. Diputado Orsini. Sí, presidente, lo que pasa es que el inciso primero establece lo que es digital y el inciso segundo lo que es violencia, claro, las conductas. Pero si dejáramos solamente el inciso segundo, queda afuera que estas conductas se realizan a través de los medios digitales como las plataformas, las redes sociales. Okay. Ese es el sentido del inciso. Ok, hecho el punto, lo que voy a someter a votación es primero la indicación separada, inciso primero y inciso segundo, de ambas indicaciones, y luego de aprobarse, quedan esas, y si de rechazarse, votamos el texto propuesto. En votación, señor secretario. Del inciso primero, en votación, De la indicación. ¿toda la indicación completa o del inciso primero? No, inciso primero indicación, Ya, el inciso inciso segundo primero, indicación. ya. En votación, sí, pero el inciso, sí, para el inciso primero. A ver, para ordenarnos vamos a votar la indicación, primero el inciso primero y luego el inciso segundo. Exacto. Se quita identidad. Ya, en votación, la indicación del diputado Castro y Pulgar en su inciso primero, que establece un artículo 161E. Ya, diputado Alessandri, diputado Araya, don Jaime. Jaime Araya no está. Don Cristian Araya. Apruebo. Estamos en votación, señor. La alternativa es a favor, en contra o abstención. Diputado Castro, no está, no, o sea, no vota el diputado Castro. Diputado Fríes, disculpe, perdón, disculpe. Pero última vez. No. De la indicación, del primer inciso de la indicación. Lo he dicho 3 veces ya. Joanet, diputado Joanet. ¿Qué vota el diputado Yo Joanet? lo voy a rechazar. En contra. Diputado Leal. A favor. Diputado Longton. ¿Quién votó en el auto? ¿Quién votó? Disculpe, el diputado Leal, le recordamos que no puede por votar, reglamento no me y había instrucción fijado. de la Cámara no se puede votar dentro del vehículo, sino que en una oficina debidamente habilitada. Por consiguiente, no se va a considerar su votación. Ok. Diputado Longton. En contra. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Pulgar. Diputado Charper no está. Diputado Leiva. ¿Han votado todos los diputados? Han votado uno a favor, 7 en contra, 0 abstenciones. Rechazado el inciso primero. Corresponde el inciso segundo ahora, de la indicación propuesta. ¿Les parece por igual votación? ¿Les parece por igual votación? ¿Nadie se opone? ¿Están todos de acuerdo? Se rechaza por igual votación. O sea, inciso primero y segundo ya. Era lo mismo. Desechadas las indicaciones, vamos a proceder a votar ahora el artículo 161-E propuesto. Parece vamos a extender por 5 minutos para votar este artículo.
Entonces vamos a votar el artículo. O sea, ¿vamos a votar por inciso o lo vamos a votar todos juntos? Vamos a votar el inciso primero y el inciso segundo. Tal cual. Ya. Y después van a decir por igual votación, ya, pero no importa. Ya. Inciso primero, para que quede claro, del artículo 161 es, en votación, señor presidente, diputado Alessandri, diputado Araya, tampoco. Diputado, o sea, don Jaime, diputado Cristian Araya. Se nos da preferencia. Presidente, para poder argumentar el voto, a ver, yo creo que uno, efectivamente, como decía el diputado Lonton, yo creo que no es el código para poder estar estableciendo doctrinas, explicando qué entendemos por violencia digital. Yo creo que hay otros espacios más adecuados. Entonces, sería tal vez el primer tirón de oreja que haría cualquier profesor de derecho penal. No fui nunca un buen alumno de ese ramo, pero debo reconocer que de las pocas cosas que entendí que era un error utilizar estos espacios para poder establecer doctrina o comprensiones de este tipo, que aparte van a ir cambiando. O sea, el Código Penal es de los que de repente pasan los años y nos olvidamos de que están ahí, y la tecnología, les puedo asegurar que en 15 años más probablemente miren esto y hacer, no sé en qué están, no sé cómo se comunicaron en esa época. Eso exactamente, entonces eso es lo primero. Frente a esto, yo creo que no es el espacio, yo creo que deberíamos replantear, en el fondo sacar esto, porque después vamos directamente a la tipificación y a lo que es tal vez más propio del código. Así que, en ese sentido, presidente, si tiene a bien considerar, espero que mis colegas también tengan la buena disposición de escuchar estos argumentos y comparten conmigo este rechazo, desapruebo, o como quieran llamarlo ustedes, lo que les haga como además, con tal de que lleguemos a un buen resultado. Muchas gracias, diputado. ¿En contra de su voto, diputado? En mi caso, en contra. Okay, gracias, señor diputado. Diputado Castro, no está. Diputada Fríes. Diputada. Diputado Joanet. A favor. Diputado Leal no puede votar porque está en el auto. Diputado Lonton, don Andrés. A ver, muy breve, presidente. Yo no tengo objeciones con el fondo del artículo, estoy de acuerdo de los conceptos. Mi problema es con que no se tipifica la conducta, habla de toda conducta realizada a través de tecnologías de información y se requiere la intencionalidad de causar un perjuicio para que esto sea penalmente relevante, y eso está en el inciso segundo. Por lo tanto, lo que va a generar el primer inciso es una complicación para el juez que lo tenga que aplicar, porque habla de toda conducta y no se refiere a una conducta específica que establezca un dolo directo o eventual de la persona. Entonces, estamos estableciendo definiciones que podemos estar todos de acuerdo en esta mesa, pero que no son para el Código Penal, que debe tipificar conductas específicas que están establecidas en el inciso segundo, independientemente de que pueda tener reparo, no con el fondo, sino que porque además dejan una cláusula pareciera ser más cerrada que abierta para efectos de poder ponerse en situaciones distintas como la que señaló el diputado Araya. Por eso yo voy a votar en contra del primer inciso. Diputado Lonton, en contra. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Pulgar. Diputado Chalper. Diputado Leiva. Presidente. Diputado Alessandri. Contra. ¿En contra? Diputado Alessandri. 5 a favor. 3 en contra. Aprobado el primer inciso. Vea, el segundo por la misma votación, ¿o no? ¿No? En votación el segundo inciso. Inciso segundo, espere. Ya, diputado Alessandri para el inciso segundo. Ya. Diputado don Jaime Araya. Diputado don Cristian Araya. El inciso segundo del artículo del 169. Para aclarar, el que define la violencia digital. Del artículo 161, Sí. letra E. Los tipos. Artículo 161, letra E, inciso segundo. Sí. Que tipifica
Claro, la violencia se manifiesta mediante el proceso de acoso, sexto, bla, bla, bla. Ya. Frente a esto, claramente tengo algunas aprensiones y yo creo que la hemos discutido acá. No es mi ánimo alargar la discusión, presidente, pero creo que era menos malo la propuesta presentada por los ausentes. Dicho eso, presidente, soy partidario de rechazar este inciso, no artículo. Así que mi votación en contra. En contra. Diputado Castro no está. Diputada Fríes. Diputado Joanet. Diputado Leal no puede votar. Diputado Longton. Presidente, yo, si se hubiera rechazado el primero, yo hubiera votado a favor de este, pero se va a generar una contradicción, porque el primero establece una cláusula abierta y el segundo establece una cláusula cerrada. Por lo tanto, eso va a generar una dificultad en la práctica. O se dejaban una o se dejaba la otra, presidente. Así que yo voto en contra. En contra del diputado Longton. Diputada Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Pulgar. Diputado Chalper. Señor presidente, don Raúl Leiva. Y diputado Alessandri. En contra. En contra. ¿Han votado todas y todos los diputados? Se repitió la votación. 5 a favor, 3 en contra, 0 abstención. Aprueba. Oye, cumplimos el horario, yo le pido a las diputadas y diputados que estudien el proyecto y que nos manden las indicaciones con anterioridad para poder sancionarles y votarlas debidamente en la siguiente sesión. ¿Les parece? Esta la dimos como de consuelo. Ya. En la siguiente, si no hay indicación, yo lo voy a votar, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Sí. Por haberse cumplido, tal como me pide el diputado Araya. Por haberse cumplido la generación, esta se levanta.